Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Las 8 columnas de los principales periódicos de México. Gráficas y música amena. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Desde Tonalá, Chiapas. Comenzamos. Pulso Glocal. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar. Hoy es viernes 4 de septiembre de 2020, viernes de aislamiento social. Les invito a revisar la información más relevante de hoy. Un 4 de septiembre, pero de 1970, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular, gana las elecciones presidenciales en Chile. Les invito a revisar lo que es la frase del día de Pulso Glocal. Hay que conquistar sobre la base de la discusión, del respeto de las otras ideas, pero con la firmeza de las nuestras, a más y más periodistas que hoy en día están en el límite. Salvador Allende. Veamos qué nos tiene hoy el gato encerrado. Pulso Glocal. 3 de los 10 principales periódicos impresos de México publican a 8 columnas cifras del INEGI, las cuales indican una recuperación de 1,5 millones de empleos, en su mayoría informales. Así lo dan a conocer El Financiero, Excelsior y Crónica. En el panorama político, 2 encabezados principales. Avanza registro de partido de Margarita Zavala, no el de Gordillo. Milenio y recursos robados de Chihuahua fueron para Carlos Salinas de Gortari, señala La Jornada. En el panorama social tenemos 3 titulares a lo ancho de los diarios. El Universal publica cifras, médicos, la mitad de los muertos por COVID en el sector salud. Marginal incremento de salario mínimo desde 1994. El Sol de México. Avanza Santa Lucía sin estudios, indica Reforma. Y en materia económica, El Economista trae cifras del inicio del TEMEC, superávit comercial de México con Estados Unidos. Y La Razón se enfoca en el presupuesto de ingresos de la Federación, lugares en los que el gobierno busca ingresos para cubrir el déficit. Pasemos ahora a la información por periódicos. El Financiero. Recupera su empleo 1.5 millones, más visible el informal. Uno de cada 2 empleos que se perdieron por la pandemia ya se recuperó en los últimos 3 meses, sustentado principalmente en ocupaciones informales. 1,5 millones en julio. El incremento en los últimos meses es de 6.5 millones, 52% de los 12.5 millones que se perdieron durante abril. De acuerdo con los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Excelsior, 1.5 millones obtienen empleo, pero informal. En julio, 1,5 millones de personas se incorporaron al mercado laboral. Sin embargo, todos lo hicieron en la informalidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleos del INEGI, en dicho mes la población ocupada fue de 49.8 millones, cuando en junio ascendió a 48.3 millones. La población ocupada en informalidad laboral fue de 27.3 millones, 1.7 millones más que en junio, cuando ascendió a 25.6 millones. Crónica. Recuperación de empleos, 7.2 de 12 millones perdidos. Contrastes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, reportó este jueves que de las 12 millones de personas que salieron del Índice de Población Económicamente Activa, el PEA, en abril pasado, como consecuencia de la pandemia del COVID-19, en julio regresaron 7.2 millones, aunque el empleo creció más en los sectores informales, que ahora emplean casi al 55% de los trabajadores. Vayamos ahora al panorama político. Milenio. Calderón sí, Elba no, perfila el INE. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE dio luz verde ayer para que México Libre y Encuentro Solidario obtengan su registro
y dejó en vilo a redes sociales progresistas, vinculado a la exlideresa del magisterio, Elba Ester Gordillo, y a Fuerza Social, del líder sindical Pedro Aces. La decisión debe ser aprobada o rechazada hoy por el Consejo General del Instituto Electoral. La jornada. A Salinas, 13.7 millones de pesos que desvió Collado desde Chihuahua. La jueza de control María Guadalupe Hernández dictó prisión preventiva contra el abogado Juan Ramón Collado como medida cautelar por el delito de peculado por 13.7 millones de pesos, presuntamente desviados de las arcas de Chihuahua mediante la simulación de un contrato por servicios jurídicos que no se brindaron al gobierno estatal entre 2013 y 2014 y cuyo destino final habría sido el expresidente Carlos Salinas de Gortari. A cambio, el exmandatario federal habría apoyado al entonces gobernador César Duarte Jaques para convertirse en presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, lo cual finalmente no sucedió. En el panorama social, El Universal, médicos, 49% de muertos por COVID en sector salud. De los 1.410 trabajadores de la salud que han fallecido en México por COVID-19, 49%, es decir, 691 trabajadores en números redondos, pertenecían al área médica. 29%, esto es 408, eran trabajadores del sector con diversas ocupaciones. 18%, esto es 255 personas, eran personal de enfermería, mientras que 2% o 28 personas eran dentistas y 2.1%, 28 personas también, laboratoristas. Además, 36 defunciones están en calidad de sospechosas debido a que aún no cuentan con los resultados de las pruebas PCR. Esto en una actualización hasta el 3 de septiembre por parte de la Secretaría de Salud. El Sol de México. El aumento real al salario ha sido de 15 pesos desde 94. En 26 años, entre 1994 y 2020, el salario mínimo en términos reales incrementó 15 pesos, al pasar de 103.4 pesos a 118.92 pesos diarios. El gobierno lleva 2 años implementando aumentos superiores a la inflación, y aún así, el pago mínimo que perciben los trabajadores mexicanos no les alcanza para comprar la mitad de la canasta básica. Reforma. Avanza Santa Lucía sin tener estudios. El Aeropuerto Internacional de Santa Lucía empezó a construirse desde octubre pasado, pero los estudios de aeronavegabilidad que debieron estar antes de iniciar las obras no van ni a la mitad. Mientras el avance físico era de 19.3% al 10 de junio pasado, el de los estudios aéreos era de apenas el 45%, revela el segundo informe de gobierno. Vayamos ahora al panorama económico. El Economista. Reactivación impulsa el superávit con Estados Unidos. México logró un superávit histórico para un solo mes en su comercio de productos con Estados Unidos, de $10,639.1 millones en julio, informó la Oficina del Censo. El resultado de las exportaciones por un valor de $29,087.9 millones e importaciones por $18,448.8 millones. También se explica por qué las exportaciones presentaron una caída de 3.3% y las importaciones un descenso de 16.7% a tasa interanuales. Y por último, La Razón. Gobierno rasca en Banjico, partidos y fideicomisos por fondos para 2021. Reducir las prerrogativas de los partidos, eliminar fideicomisos y recuperar remanentes del Banco de México son las principales propuestas que impulsan los diputados de Morena y el gobierno federal, con el objetivo de recaudar
189,000 millones de pesos, cifra que representa 31.5% de los 600,000 millones de pesos, misma que se estima de déficit presupuestal luego de la pandemia. Vayamos ahora a la imagen del día. Pulso Glocal. Biden habló con joven afroamericano paralizado por disparos de policía en Wisconsin. Durante su visita a Kenosha, epicentro de varias manifestaciones en contra del racismo y la violencia policial, Biden también se reunió con la familia de Jacob Blake. Es una fotografía de Reuters, publicado en Aristegui Noticias. Como fondo musical, escuchamos música africana, percusiones, de Nadon Kanin, con Manadi Keita. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y que tengan un excelente fin de semana. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal, periodismo y gobernanza hiperlocal, bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con la información más relevante del día. Gracias por acompañarnos.